En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María Santísima, que acompañaste con tu plegaria el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés, acompáñanos también en este momento para ser renovados con la gracia del Espíritu. Que sea el Espíritu el que nos congregue, que sea el Espíritu el que nos ablande, para que lleguemos a ser, en verdad, un solo cuerpo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener en esta ocasión una reflexión sobre la comunidad y la madurez en la fe. Y creo que lo primero es darnos cuenta de cuál es la característica de la comunidad cristiana como tal. Porque hay muchos modos de asociarnos, los seres humanos. Los seres humanos nos asociamos para hacer empresas, nos asociamos para hacer clubes deportivos, nos asociamos para divertirnos, para jugar. ¿Qué es lo característico de esta forma de asociación que es la comunidad cristiana? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo peculiar que sucede en una comunidad para que se pueda llamar auténticamente cristiana? Por supuesto, nos vamos a la Sagrada Escritura porque queremos encontrar una respuesta. Y en la Sagrada Escritura encontramos que la comunidad nace de la predicación. ¿La predicación de quiénes? ¿Y la predicación sobre qué? Esas son las dos preguntas importantes. La predicación es predicación de los apóstoles y es predicación sobre el misterio de Cristo, la vida, la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo. Es la predicación la que da origen a la comunidad. Para quienes están tomando apuntes, alcanzo a ver algunas cámaras y me alegra siempre mucho cuando están escribiendo. Para quienes están tomando apuntes, entonces nuestra primera frase fundamental es: la comunidad nace de la predicación. Y el mensaje, esa predicación es sobre Cristo. Profundicemos. ¿Por qué la predicación sobre Cristo hace comunidad? Porque la predicación sobre Cristo le habla a mi vida en términos de arrepentimiento, gracia y vida nueva. Ojo con esas tres palabras. La buena predicación, la predicación propia de la iglesia, es la predicación que habla de arrepentimiento, o sea, conversión, gracia, o sea, abundancia de amor, y vida nueva, que es la gran propuesta que Cristo trae a nuestra historia. Sabemos seguramente que ese mensaje, esa novedad, es precisamente lo que en el Nuevo Testamento se llama el querigma. El querigma, ese anuncio fundamental que nos remite a la muerte de Cristo y su resurrección. Pero en esa muerte está la victoria sobre el pecado y en esa resurrección está el comienzo de la vida nueva. Entonces, la predicación trae siempre esos tres elementos. Por favor, que esa frase no se le pierda. Después me mandan esos apuntes porque algunos de esos no los tengo. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos? Son conversión,
porque hay que dejar el pecado. Gracia, porque hemos sido amados con amor compasivo de Dios. Amor transformante. Y luego, vida nueva, que es la promesa que trae Cristo y que se realiza por la acción del Espíritu. Muy bien. ¿Quiénes necesitamos esas tres cosas? Es decir, conversión, gracia y vida nueva. ¿Quiénes lo necesitamos? Todos, todos. ¿Y qué pasa cuando llega el mensaje de la conversión a mi vida y por consiguiente empiezo a dejar el pecado? ¿Y qué pasa cuando el amor renovado llega a mi vida, el amor de la gracia llega a mi vida y por consiguiente le digo sí a Dios? ¿Y qué pasa cuando esa vida nueva llega y se vuelve mi vida? Cuando no es una palabra afuera de mí, sino una realidad que se cumple en mi historia. ¿Qué pasa en ese momento? Pasa que en ese momento las barreras que me separaban de mis hermanos caen. Ahí caen las barreras. Porque el plan original de Dios siempre fue el amor. Y el amor es unitivo. El amor nos une a Él y el amor nos une entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene separados, divididos, enfrentados? El pecado. Pero en cuanto el pecado empieza a derrumbarse y en cuanto la gracia empieza a instaurarse y en cuanto la vida nueva empieza a llegar a nuestra historia, esas barreras falsas del pecado caen. Y cuando caen esas barreras, entonces descubro a mi hermano. ¿Y lo descubro como qué? Lo descubro al mismo tiempo como destinatario de los dones que yo tengo y como fuente de los dones que yo necesito. Por favor, no se me pierda en la secuencia que esto lleva. Cuando cae la barrera del pecado, yo empiezo a descubrir a mi hermano. ¿Y cómo lo descubro? Mire esta hermosura, que por supuesto no es porque yo lo diga, porque eso no tiene la importancia. La importancia aquí es lo que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces mire esta belleza. Mire esta hermosura. Cuando cae la barrera del pecado, empiezo a descubrir a mi hermano como destinatario de los bienes que yo tengo y como fuente de los bienes que yo necesito. ¿Dónde se nota eso especialmente? En la pareja. La pareja es la comunidad humana más pequeña, son solo dos. La pareja es un regalo de Dios, la pareja. Entonces, cuando está reinando el pecado, hay enfrentamiento, hay colisión. La colisión siempre es colisión de egoísmos. Mi egoísmo no tolera tu egoísmo. Mi egoísmo no admite tu egoísmo. Esa es la colisión que hay. Y eso pasa en la pareja. Pero ahora, ¿qué sucede? Si llega Cristo a ese hombre y a esa mujer, ¿qué sucede ahí? Sucede una maravilla. Sucede entonces que ese hombre descubre a esa mujer como destinataria de los bienes que él ha recibido. Y descubre a esa mujer como fuente de bienes que él necesita. O sea que cada uno se descubre al mismo tiempo abundante y necesitado. No deje de escribir esa frase que le conviene. En la comunidad, cada uno se descubre abundante y necesitado. ¡Qué belleza! ¿Qué significa abundante? Abundante significa que usted tiene dones, hermano. Usted tiene dones para compartir. ¿Y qué significa necesitado? Que usted no tiene todos los dones. Usted tiene algunos, pero no tiene todos. Entonces, por ejemplo, el varón, sigamos con el ejemplo chiquito de la pareja. El varón descubre que tiene unos dones. Esos dones ayudan y están al servicio de la vida de esa mujer que es su esposa. Pero el varón necesita de ella. Él necesita de ella.
Entonces se descubre abundante en lo que tiene y necesitado en lo que no tiene. Estamos ya casi cerrando la primera parte de nuestra enseñanza. La primera parte de nuestra enseñanza es la pregunta: ¿qué tiene de peculiar? Obsérvese la palabra que utilizamos. ¿Qué tiene de peculiar la comunidad cristiana? Y la respuesta es que la peculiaridad está en que, en la medida en que Cristo reina en nosotros, cada uno se descubre abundante y necesitado. Abundante y necesitado. Y si me descubro abundante, tengo un deber de dar. Y si me descubro necesitado, tengo el derecho de pedir. Somos abundantes y necesitados. En este momento, mientras usted escribe, mientras usted toma su apunte, qué bueno que usted haga esa consideración. Soy abundante y necesitado. Yo tengo para dar y yo tengo también que recibir. Abundante y necesitado. Esto es muy hermoso. Esto es muy hermoso porque nos está devolviendo al plan original de Dios. Y en el plan original de Dios, lo que descubrimos es lo que Dios le dijo a Santa Catalina de Siena. Ay, esa frase a mí no se me olvida. Mire lo que le dijo Dios a Santa Catalina. Le dijo: yo los hice incompletos para que, aunque sea por fuerza, cada uno aprenda a necesitar de los demás. Somos abundantes y necesitados. Pero mientras estamos viviendo en el pecado, mientras el pecado reina en nosotros, ¿qué hago yo con la abundancia? La encierro detrás de paredes altísimas. Y esas paredes altísimas son la prisión de mi egoísmo. Entonces el que tiene dinero encierra su dinero en paredes altísimas, que nadie me vaya a quitar nada. La persona que tiene belleza se encierra en paredes altísimas, solo quiere utilizar la belleza para sus intereses. El que tiene inteligencia, ¿qué hace el que tiene inteligencia? Su conocimiento para él solo, o si acaso lo vende y lo vende caro. Entonces, cuando el pecado reina en nosotros, la abundancia se convierte en prisión. Es una prisión la que tenemos. Quedamos aprisionados detrás de nuestros dones. Los dones que Dios nos dio para repartir quedan, podemos decir, represados en nosotros. ¿Y qué sucede cuando los dones quedan represados en nosotros? Que al final se pudren y nos hunden. Se pudren y nos hunden. Por eso dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el gozo del Evangelio, que el egoísmo está unido a la tristeza. Oiga, qué profundidad la del Papa. El egoísmo está unido a la tristeza, porque el egoísmo son esas paredes altas que levantamos para no compartir y abrumados, aplastados por lo que teníamos para repartir, colapsamos sobre nosotros mismos. Entonces, cuando el pecado reina, la abundancia se convierte en asfixia. La abundancia se convierte en colapso. ¿Y la necesidad? ¿En qué se convierte la necesidad? La necesidad se convierte en amargura. Entonces, donde reina el pecado, la abundancia se vuelve egoísmo y la necesidad se vuelve amargura. Donde reina el pecado, entonces, ¿cómo se vuelve la humanidad? Se vuelve egoísta y amargada. Egoísta y amargada. Así nos volvemos. Cuando reina el pecado. Pero cuando llega el mensaje de la salvación, cuando llega el Evangelio de Jesucristo a nuestras vidas, y cuando verdaderamente entra en nuestras vidas el Evangelio de Cristo, entonces la abundancia se vuelve compartir.
Y la necesidad se vuelve agradecer. Qué lindo eso. La abundancia se vuelve compartir, que da alegría. Da alegría poder compartir. De hecho, nos dice San Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, cuando Cristo reina, la abundancia se vuelve compartir. Y la necesidad que se vuelve gratitud. Porque si yo necesito de ti y tú bondadosamente me compartes de lo tuyo, ¿qué va a pasar conmigo? ¡Ay, que yo me lleno de agradecimiento! Entonces la vida en Cristo es una vida que está marcada por el compartir y por la gratitud. Y donde hay compartir y hay gratitud, ¿qué hay? Hay alegría. Entonces respondamos a nuestra pregunta. ¿Qué es lo que hace única a la comunidad cristiana? Respuesta. A la comunidad cristiana la hace única el mensaje de Cristo, que es mensaje de conversión y de vida nueva. Yo puedo hacer una empresa, yo puedo hacer un taller, yo puedo poner un negocio, o puedo poner una escuela de baile, o puedo poner un sitio de diversión. ¿Y qué crees que va a pasar con eso? Pues en sí mismo no es malo. Si yo hago un club deportivo no es malo. Si yo pongo una empresa, eso no es malo. Porque vamos a decir que es malo. Eso no es malo. Pero ¿de dónde surgió esa empresa? Surgió de un deseo. Del deseo, pues, de hacer un dinero, hacer un dinerito, hacer una platica. ¿Qué es lo propio de la comunidad cristiana? La comunidad cristiana ha nacido del mensaje de Cristo. ¿El mensaje de qué? De conversión y vida nueva. ¿Y qué es lo que trae el mensaje de Cristo? El mensaje de Cristo hace que cada uno de nosotros se sienta abundante y necesitado. Pero mi abundancia no se vuelve egoísmo. Mi abundancia se vuelve compartir. Y mi necesidad no se vuelve amargura. Mi necesidad se vuelve gratitud. Porque uno siente agradecimiento con lo que tú me das, con la enseñanza que me das, con la alegría que me das, con el cariño que me das. Tú me traes tanto bien que yo me siento agradecido. Y de ese compartir y de esa gratitud que surge, alegría. Esa es la vida cristiana. Pero ahora pasemos a la segunda parte. Este cuadro que yo acabo de describir es el que ustedes encuentran en la parte final del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles es el que nos cuenta, pues, el milagro de Pentecostés y el nacimiento de la primera comunidad cristiana. Ahí nació la primera comunidad cristiana. Bellísimo. Pero esa primera comunidad cristiana, ¿cómo queda descrita? Las palabras son estas. Tenían todo en común. Nadie pasaba necesidad. Compartían el pan por las casas. Acudían fielmente a las oraciones y a la enseñanza de los apóstoles. Es decir, seguían nutriéndose de lo que daban los apóstoles. Bueno, ese cuadro está muy hermoso. Pero ¿qué nos cuenta también el libro de los Hechos de los Apóstoles? Este libro nos cuenta algo muy importante. Y es que también tuvieron problemas. Es decir, que Cristo llegue a mi vida es una maravilla. Pero es que Cristo no solamente quiere llegar. Cristo no quiere quedarse únicamente en la puerta o en la sala. Cristo quiere llegar a todos los rincones de mi casa, de mi corazón, de mi cuerpo, de mi vida.
Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles? Nos cuenta que cuando llegó Cristo hubo toda esa alegría, bendito sea Dios. Pero es que un momento, es que Cristo no quiere solamente llegar, Cristo quiere reinar. Eso también te conviene escribirlo. Cristo no solo quiere llegar, Cristo quiere reinar. Y reinar es reinar en todas las áreas de tu vida. Y el reinado de Cristo de manera ordinaria no sucede instantáneamente. Hay un comienzo que es un comienzo bello, un comienzo grande. Pero es el comienzo. Desde que Cristo llega hasta que Cristo reina, ahí hay un trayecto. ¿Cómo se llama ese trayecto? Póngalo ahí, se llama maduración. Desde que Cristo llega a tu vida hasta que Cristo reina en tu vida, hay un trayecto. ¿Y ese trayecto cómo se llama? Maduración. ¿Qué es madurar entonces? Madurar es dar el paso desde que Cristo llegó a mi vida hasta que Cristo reinó en mi vida. Pero por favor, hermanos queridos, queridísima comunidad Gesed, por favor, tómeme en serio la expresión Cristo reina. Esa expresión no hay que tomarla así nomás. Cristo reina significa que Cristo es Señor en cada una de las áreas de mi vida. Eso es que Cristo reina. Entonces, el trayecto entre que Cristo llega y que Cristo reina, ¿cómo se llama ese caminito? ¿Cómo se llama? Se llama madurez. Eso es madurar. Madurar es eso. Entonces, por ejemplo, una persona asiste a un retiro espiritual, un retiro de conversión, un retiro de cristiandad, un retiro carismático, un retiro de lazos de amor mariano, de Juan 23. Bueno, hoy hay tantas propuestas tan bellas. Asistió a un retiro. Esa persona sale de ese retiro radiante, con esa alegría, con ese gozo, agarra el micrófono y dice: tengo que decirles algo, mis hermanos. He conocido el amor de Dios. Ahora sé que hay un Dios. Oiga, qué hermosura. Y uno se alegra, uno se conmueve, uno aplaude, uno dice: ay, ¿qué es esta belleza? Pero eso, ¿cómo se llama? ¿Que Cristo qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Que Cristo qué? Llegó. ¿Cristo qué? Llegó. ¿Y qué necesitamos? ¿Que solo llegue? No, Señor. Necesitamos que Cristo llegue y que Cristo ¿qué? Reine. Yo no sé, los que no estén tomando apuntes, bueno, luego verán el video esto. Pero todo esto toca escribirlo. La madurez es el camino entre que Cristo llega y que Cristo reina. Y hay gente que cree que porque agarró el micrófono y lloró y dijo: ¡ay, qué hermosura! Jesús vive, yo me encontré con Cristo. Se lo creo, yo no se lo voy a discutir, hermano. Hermanita querida, no te lo voy a discutir. Además, con ese rostro tan radiante que tenías, mujer, ¿yo cómo te lo voy a discutir? Con esas lágrimas que parecían diamantes en tus mejillas, hasta poeta me volví. No, yo no te voy a discutir que tú te encontraste con Jesús. Pero no se te olvide que hay un camino. Y el camino es entre que Cristo llega y que Cristo ¿qué? Reina. Bueno, ¿y qué se necesita para que Cristo reine? Esa es bonita, esa pregunta es bonita. ¿Qué se necesita para que Cristo reine? Ya dijimos que Cristo reine quiere decir que reine en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. Entonces, si Cristo va a reinar en todas las áreas de mi vida, quiere decir que a medida que las áreas de mi vida
comparecen ante Cristo, ahí voy descubriendo dónde es que Cristo está reinando y dónde no está reinando. Entonces el verbo clave en esta segunda parte, porque la segunda parte es la de la madurez, la primera parte es qué hace característico, qué es lo propio de una comunidad cristiana, ya esa parte ya la tuvimos. Ahora estamos en la parte segunda, que es la de la madurez. ¿Cómo se llega a la madurez? Se lo describo de esta manera. Llegamos a la madurez a medida que cada área de nuestra vida comparece ante Cristo. ¿Y cuáles son las áreas de mi vida? Si yo te hago la lista, esto es muy largo. Mira, las áreas de tu vida son donde tú das, donde tú recibes, donde tú creces, donde tú te cansas, donde tú aprendes, donde tú gastas. Son muchísimas. Pero nombremos algunas. Por ejemplo, áreas de tu vida. El dinero. Esa es un área de la vida. Las finanzas. El día, yo vuelvo y agarro aquí mi micrófono, ¿no? El día que la persona dice, me encontré con Cristo. Ese día la persona no ha tocado todavía la billetera. Es decir, que hay un área de su vida que no ha comparecido todavía ante Cristo. ¿Por qué no ha comparecido? Hombre, pues téngale paciencia, no ha comparecido porque no ha tenido tiempo, ¿no ve que apenas está acabando el retiro? Entonces, cada área de mi vida tiene que comparecer ante Cristo. Entonces viene el tema de las finanzas. Se acerca el tiempo de Navidad. Mi comunidad, mi grupo de oración anuncia, hermanitos queridos, para esta Navidad vamos a hacer una colecta, queremos ayudar a una cantidad de hermanos nuestros que han sido desplazados por la violencia. Vamos a recoger algo de dinero. Tenemos el propósito de atender emergencias de salud y de atender emergencias de nutrición en los niños. No podemos solucionarles todos los problemas a esta comunidad de desplazados, pero queremos prestar ese servicio. Ah, bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tocar la billetera. Y eso no me había tocado antes. Yo antes no había tenido que tocar la billetera. Entonces mi comunidad está organizando una misión de solidaridad con desplazados por la violencia. Y entonces yo digo, ¿y ahora qué hago? No, pues hay que colaborar. Yo voy a colaborar, claro, yo colaboro con los desplazados. Por ahí tenía yo un billetico de 2,000 arrugado hace rato. Desarrúgueme, a ver, mija, desarrúgueme el billete. Entonces yo desarrugo el billete de 2,000 y ya colaboré con las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. Para quienes después escuchen estas palabras, 2,000 pesos son un poquito más de medio dólar. Esos son 2,000 pesos. Entonces, ¿qué le pasó a este caballero o a esta dama? Que él no había hecho comparecer ante Cristo esa área de su vida. ¿Cómo se llama esa área? Finanzas. No había comparecido ante Cristo. Entonces, bueno, habla con un compañero de comunidad. Oye, ¿tú vas a ayudar en esta colecta solidaria? Sí, claro que sí. Claro, voy a ayudar. Pues mira, es que me han encargado, para esta misión me han encargado, junto con fulanita de tal, me han encargado que recoja el dinero. Entonces, pues con todo cariño, ¿cuál va a ser tu aporte? No, mira, sí, aquí tengo un billetico. ¿Dónde tengo el billete? Aquí tengo un billetico que lo estaba arrugado, pero ya lo desarrugué, ya está desarrugado y aquí está mi colaboración. Y el otro se le queda mirando y le dice,
Perdona, ¿esta es toda tu colaboración para esta Navidad? Sí, 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 claro. Para la otra Navidad vuelvo y ayudo, tranquilo, yo ayudo para la otra. Ah. ¿Y por qué? ¿Pasa algo? ¿Algún problema? ¿O qué? ¿O algo anda mal? ¿O qué? Y es que la necesidad es muy grande, muy, pero muy grande. Tú solo vas a dar 2,000 pesos. Pues es que este ha sido un año duro, ¿sabe? Un año duro, un año complicado. Un año duro. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de este ejemplo, que es un ejemplo inventado? Pero si quieren ayudar a las víctimas de la violencia en Navidad, excelente me parece. ¿Qué estamos aprendiendo de este ejemplo? Que uno cree que ya es cristiano católico, obviamente. Uno cree que ya es cristiano católico, cree. Pero a medida que las distintas áreas de la vida van compareciendo ante Cristo, ahí es donde uno se va dando cuenta que uno no es tan cristiano como uno creía. Le planteo otra situación. Resulta que había un señor que estaba muy acostumbrado a su televisión de cable. Y le gustaba su televisión de cable. Disfrutaba mucho, tenía una pantallota grande ahí en la habitación. El ideal suyo de descanso era poner una buena película, conectarse a uno de sus canales. Tenía como 540 canales en su servicio de cable. Y se conectaba ahí podía pasar una tarde viendo películas, tomándose una cerveza. Ese era su descanso típico. Pero este personaje, del ejemplo que le estoy dando, este personaje tenía la costumbre de ver canales de lo que llaman canales de adultos. Estos canales donde muchas veces en la práctica, para hablar las cosas por su nombre, lo que se pasa es pornografía. Más o menos elegante tal vez, más o menos decorada, pero es pornografía. Y a este hombre le gusta ver eso, se acostumbró a ver eso, a ver su pornografía ahí. Resulta que él fue al retiro. Él tuvo un encuentro con Cristo. Hermoso me parece. Ya conoce mi micrófono. Agarró su micrófono el día final del retiro y dijo: Cristo ha llegado a mi vida. El Señor me ha transformado. Yo estoy seguro que no hay amor como el amor de mi Jesús. No hay amor. Y llora. ¿Se debe dudar de esas lágrimas? No dude esas lágrimas son sinceras. Al siguiente fin de semana este señor está en su casa. Y al siguiente fin de semana este señor en su casa está acostumbrado a entretenerse viendo películas. Y ya sabemos qué clase de películas son las que suele preferir este hombre. Películas que en la práctica son películas pornográficas. Repito, más o menos decoradas, más o menos lo que usted quiera, pero pornografía. Cuando este señor tiene su control, cuando tiene aquí el control de sus 540 canales, por cierto, este no es el control de un televisor. De hecho, yo no veo prácticamente televisión. Entonces, cuando este hombre tiene su control aquí, ¿qué le toca hacer? Le toca hacer comparecer su manera usual de distraerse, hacerla comparecer ¿ante quién? ¿Ante quién? A ver, dígalo, ¿ante quién? Ante Cristo. ¿Le gusta a Cristo ese canal de pornografía? ¿Le gusta a Cristo esa manera de distraerse? ¿Eso le gusta a Cristo? Por supuesto que no. A Cristo no le gusta eso. El cuerpo no es para eso. El cuerpo no es un juguete. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en la medida en que esta persona empieza a avanzar en su vida cristiana, empiezan las áreas de su vida a comparecer ante Cristo.
Y ya te vas dando cuenta cuáles son las áreas de la vida de uno, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de la vida de uno? La manera como yo trabajo, la manera como yo gano el dinero, la manera como yo me divierto, la manera como yo estoy con los amigos, la manera como yo o las cosas que yo leo, las cosas que yo veo, las cosas que yo escucho. ¿Cómo están las áreas de mi vida delante de Cristo? Entonces, estamos en la segunda parte de nuestra predicación. La segunda parte es la que tiene que ver con la madurez. Y hemos dicho que la madurez es la distancia entre que Cristo llegó a mi vida y que Cristo reina en mi vida. Esa distancia. Esa es la distancia. Y entonces, ¿qué sucede? Que si existe esa distancia, ¿cómo la recorremos? A medida que las áreas de nuestra vida van compareciendo ante Cristo. Entonces, uno tiene que hacerse esas preguntas. ¿A Cristo le gusta como yo gasto mi dinero? ¿A Cristo le gusta como yo hablo? Hay gente que dice 5 groserías en 4 palabras. ¿A Cristo le gusta como yo me divierto? ¿A Cristo le gusta mi descanso? ¿A Cristo le gustan mis sueños? Solamente a medida que mi vida entera empieza a comparecer ante Cristo, solamente así Cristo empieza a reinar. Porque, por ejemplo, el tipo ese que estaba adicto a la pornografía, llega un momento en el que llega a una conclusión. No, esto no le puede gustar a Cristo. Esto no le puede gustar a Cristo. Yo voy a dejar esto. Es decir, son las opciones. Óyeme bien, son las opciones tuyas las que muestran si Cristo reina o no reina. El día que ese hombre, teniendo el control de su televisor, de sus 540 canales, el día que ese hombre con sus 540 canales dice, no más pornografía en mi vida, ese día tomó una opción. Ese día Cristo reinó. ¿Ya reinó en toda la vida de él? No. Podemos decir esto, Cristo reinó un poquito más. Cristo reinó un poquito más. Cristo reina, por ejemplo, en tu boca, en tu manera de hablar, en tu lenguaje. Si tú eres una persona llena de murmuración, si tú eres una persona llena de chisme, si tú eres una persona fácil para difamar y para regar historias, Cristo no está reinando en tu boca y Cristo quiere reinar en tu boca. Entonces la vida cristiana se convierte ¿en qué? La vida cristiana se convierte en un camino en el que poco a poco Cristo va reinando en mi vida. Va reinando en el dinero, en el descanso, en los amigos, en el lenguaje. Cristo va reinando en la manera como yo trato mi cuerpo, como trato al prójimo, la manera como yo pienso mi futuro, la manera como yo gasto mis días, la manera como yo descanso. Cristo ha de reinar en mi corazón, en mi cuerpo, en mi sexualidad, en mi sonrisa, en mi alegría. Es un proceso. Hemos terminado la segunda parte. Son 3 partes. La segunda parte es la de la madurez. ¿Y qué fue lo que dijimos con la madurez? Que la madurez es la distancia entre Cristo llegó a mi vida y Cristo reina en mi vida. Y esa madurez, ¿por qué es un proceso? Porque cada área de mi vida tiene que comparecer ante el Señor. Cada área de mi vida. Bueno, pasemos a la tercera y última parte. Esto el tiempo va corriendo. Mire ya qué horas son. Esto el tiempo va corriendo, pero lo estamos aprovechando bien. Bendito sea Jesús, lo estamos aprovechando bien.
Nuestra tercera y última parte se refiere a qué. ¿Dónde entra la comunidad en la madurez? Porque fíjate, la primera parte era hablando de la comunidad, ¿cierto? La segunda parte era hablando de la madurez. Ahora la tercera parte es cómo entra la comunidad en la madurez. ¿Cómo entra la comunidad en la madurez? Se lo voy a responder con todo gusto. Yo tengo un dicho simple, un poquito tonto. Yo digo que yo, Nelson Medina, que yo soy la persona más paciente del mundo. Yo hago ese chiste tonto, yo lo repito mucho, que yo soy la persona más paciente del mundo. ¿Y por qué es un chiste? Porque luego sigo diciendo, yo soy la persona más paciente del mundo mientras nadie se meta conmigo. Mire, mientras no se meten con nuestros intereses, somos pacientes, somos humildes, somos generosos. Yo me acuerdo que en uno de esos cuentos que uno leía de niño, había una bruja malosa, pero mala esa mujer. Una bruja malosa. Y entonces ella miraba al espejo y decía, espejito, ¿quién es la más linda? Y el espejito le decía, tú eres la más linda. Yo ni me acuerdo cuál cuento era ese, porque la infancia se me quedó en el siglo pasado. Me consuela saber que muchos de ustedes también son del siglo pasado. Eso me consuela. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos solitos con nuestras opiniones, cuando uno está solito con la opinión, es como si uno estuviera con el espejito. Entonces uno tiene el espejito y uno le dice al espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y el espejito hace como un teléfono ocupado. Tú, 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 tú. Ese es el espejito. Cuando yo estoy solito, el único criterio que importa y vale es el mío. Entonces, cuando yo estoy solito, ¿quién me contradice? Nadie. Cuando yo estoy solito, ¿quién se mete conmigo? ¿Quién me humilla? ¿Quién se me enfrenta? Nadie. Solamente cuando llega el prójimo, llegan los problemas. Cuando llega el prójimo. Porque entonces yo soy el más paciente del mundo. El chiste tonto que yo hago, ¿no? Yo soy el más paciente del mundo. Pero resulta que mi prójimo quiere que yo lo escuche. Y entonces cuando mi prójimo quiere que yo lo escuche, entonces se me empieza a agotar la paciencia. Entonces yo digo, ¿será que no va a resumir? ¿Será que ya casi va a acabar? Yo soy el más paciente, pero mientras no hay prójimo. El prójimo se convierte en un límite para mi ego. Escriba eso que le conviene. El prójimo es el límite de mi ego. De varias formas. Te voy a enumerar varias de esas formas. Porque esto no se le ocurre a uno fácilmente. Yo lo he aprendido en parte de la Sagrada Escritura, en parte de experiencia personal y en parte de santos como nuestra querida Catalina de Siena. Yo le doy el crédito a ella porque es que hay mucha cosa que me ha enseñado. Entonces, hemos dicho que el prójimo, ¿cómo fue la frase? El prójimo es el límite de mi ego. De varias maneras. Vamos a enumerar unas 4 o 5 para que a usted le quede material para pensar, para reflexionar. El prójimo es el límite de mi ego. ¿Por qué? Mire, le voy a contar. El prójimo es el límite de mi ego. Piense usted
en la parábola del buen samaritano. Esta es la historia de un hombre al que atracaron, ¿no? Y lo dejaron medio muerto al borde del camino. ¿Sí se acuerda, cierto? La parábola del buen samaritano. ¿Y qué pasó? Nos dice Cristo. Caminaba por el lugar un sacerdote. Y el sacerdote vio, ¡uy! Por allá están atracando. ¿Y qué hizo el sacerdote? Un rodeo y dejó allá tirado al otro. Pasó después un levita, que eran como los ayudantes de los sacerdotes. Tampoco hizo nada. Pasó un samaritano. El samaritano descendió de su cabalgadura. El samaritano, oiga esto, se dejó interpelar. El dolor de mi hermano me interpela a mí. Yo voy cómodo en mi cabalgadura, pero me encuentro a mi hermano tirado, a mi hermano atracado, a mi hermano lastimado. Ahí está en el suelo. La gran pregunta es, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a seguir de largo como el sacerdote y el levita? El prójimo es un límite de mi ego. Porque la necesidad de mi prójimo me interpela. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Qué fácil que es decir que lo haga el gobierno. Para eso nos cobran impuestos. Que lo haga la parroquia. Que lo hagan las hermanas de la Madre Teresa. Pero el prójimo me interpela a mí. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces el prójimo me saca de mi zona de confort. El prójimo le pone un límite a mi ego. Primer ejemplo ese. Segundo, la corrección fraterna. ¿Cuándo aprendí yo que yo cantaba muy regular? Les cuento que yo cantaba en un grupo de oración. Yo cantaba en un grupo de oración. Eso también fue el siglo pasado. Antes de entrar al convento yo cantaba en un grupo de oración. Tenía mi guitarrita. Y en todo grupo de oración hay una serie de señoras que son conocidas como el grupo de señoras compasivas, que se encargan de darle ánimo a todos los muchachos. ¡Ay, tan lindo que canta Fray Nelson! No, yo no era Fray Nelson, era solo Nelson. Tan lindo que canta Nelson. ¡Ay, Nelsito, tan lindo que canta! Oiga, yo hasta me lo creía. Cuando yo entro a esta comunidad, a esta venerable orden dominicana, y nos ponen de verdad profesora de música, que era una religiosa, y esa religiosa sí tenía el oído afinado, y empiezan a corregirme. ¿Y usted cree que Nelson Medina estaba acostumbrado a que lo corrigieran? Yo no estaba acostumbrado a la corrección. Entonces, el prójimo le pone un límite a mi ego. ¿Por qué? Porque el prójimo me corrige. Y cuando el prójimo me corrige, ¿yo cómo me siento? Normalmente le sale a uno todo el orgullo y normalmente le sale a uno toda la sensibilidad. Y muchos de nosotros, cuando nos corrigen, nos ponemos, ¿cómo se dice? Dignos. No, pero ¿cómo me va a decir eso? ¿Y esa señora qué se está creyendo para decirme eso? No, pero ¿cómo así? No estamos acostumbrados a que nos corrijan, pero la comunidad está llamada a corregirme.
No hay verdadera comunidad cristiana y católica si no hay corrección fraterna. Pero la corrección fraterna es difícil. Y es difícil porque uno está acostumbrado al espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? La comunidad es el lugar de la corrección fraterna. Y cuando hay corrección fraterna, la cosa es dura. La cosa es complicada. Porque ahí es donde uno aprende que uno no canta tan bonito, que uno no predica tan bonito, que uno no enseña tan bonito y que uno tampoco es tan bonito. Uno tampoco es tan bonito. Entonces la comunidad me enfrenta con mis límites. Entonces uno se da cuenta en la comunidad que necesita que lo corrijan. Y ahí la cosa cambia. Tercero, la comunidad me presenta verdaderos ejemplos de virtud. Entonces uno cree que es generoso porque desarrugó el billete de 2,000 pesos. Para generoso yo. ¿Usted sabe lo que es desprenderme yo de mi billete de 2,000 pesos? Uno cree que es generoso. Pero si uno está en una verdadera comunidad cristiana y católica, como yo espero que sea siempre Gesed, si uno está en una verdadera comunidad, uno empieza a ver verdaderos ejemplos y uno se empieza a dar cuenta de que uno no es tan bueno como uno creía. O sea, no es solamente lo malo que hay que corregir en mí, sino lo bueno que hay que admirar en tantos otros. La comunidad es el lugar de la admiración. Y si uno quiere crecer en comunidad, crezca en admiración. Le doy ese secreto, escríbalo por ahí en un rinconcito. Si quiero crecer en la comunidad, debo crecer en admiración. Una frase que me gusta citar de mi mamá, que Dios la tenga en la gloria. Mi mamá tenía esta frase, me parece tan linda, me parece estarla viendo, hoy que recordamos los difuntos. Me parece estar viendo aquí a mi mamita hermosa, cuando decía esto. Es que yo de todos aprendo, decía ella. ¡Qué linda mujer! No porque sea mi mamá, claro está. ¡Qué linda mujer! Yo de todos aprendo. Entonces la comunidad me pone delante una serie de espejos que no son como el espejito bonito. La comunidad me pone verdaderos espejos. Y la comunidad me hace ver lo egoísta que yo soy. Muchas veces ni siquiera porque me lo digan, sino porque yo veo verdaderos ejemplos y testimonios en otros. Y por último, la comunidad es también el lugar de la enseñanza. El lugar de la enseñanza. El lugar para profundizar el mensaje, el lugar para profundizar la palabra. ¿Qué nos dice Hechos de los Apóstoles? Perdón. ¿Qué nos dice? Nos dice en el capítulo 2, acudían a la enseñanza de los apóstoles. ¿En dónde se termina de formar uno en la fe? ¿En dónde oye uno la predicación? ¿En dónde? En la comunidad. Entonces te das cuenta que la comunidad me va llevando a la madurez. ¿Por qué la comunidad me va llevando a la madurez? Por las 4 razones que hemos dicho. Vamos a ver si soy capaz de decirlas de memoria. Primera razón, por los necesitados, que interpelan mi egoísmo y lo cuestionan. Segundo, la comunidad me lleva a madurez por la corrección fraterna. Tercero, la comunidad me lleva a madurez por los ejemplos que me da. Cuarto, la comunidad me lleva a madurez porque la comunidad es lugar de la enseñanza. Seamos sinceros. Miremos nada más esto que estamos viviendo en este momento, en este mismo momento. Yo le hago esta pregunta con todo respeto. Si usted no estuviera en comunidad, ¿usted estaría escuchando esta predicación en este momento? Tal vez no.
Tal vez no. Usted estaría muy ocupado en otras cosas. La comunidad es el lugar de la enseñanza. El lugar de la enseñanza. El que está en comunidad tiene siempre muchas oportunidades para oír cosas útiles, para oír cosas buenas, para oír buenos ejemplos, para salir de sus vicios, para aclarar sus dudas. Uno solo por ahí no lo hace. El que está solo con el espejito, solamente repitiéndose, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Necesitamos de la comunidad. La comunidad me lleva a la madurez. Resumo y termino, se nos acabó el tiempo, señores. Resumo y termino. Primero, ¿qué hace particular a la comunidad cristiana? Que la comunidad nace de un mensaje de conversión y vida nueva. Segundo, ¿por qué es necesaria la madurez en la vida cristiana? Respuesta, porque hay una distancia entre el momento en el que Cristo llegó a mi vida y el momento en el que Cristo reina en todas las áreas de mi vida. Y para que Cristo reine en todas las áreas de mi vida, todas las áreas de mi vida tienen que comparecer ante Cristo. Y la tercera y última parte, ¿cuál fue? ¿Cómo ayuda a la comunidad a la madurez? Respuesta, la comunidad ayuda a la madurez porque le pone un límite a mi yo. ¿Y cuál es el límite que le pone? Hemos dado 4 ejemplos. Por las personas necesitadas, por la corrección fraterna, por los buenos ejemplos y por la enseñanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.